Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Yo soy Several Games y hoy estoy colaborando con Juan Diego para traerles esta historia de Warbox. Y no olviden visitar mi canal. Capítulo 1. Introducción. Esta historia toma lugar en un mundo conocido como el Rosellón. El Rosellón era un mundo con grandes cadenas de montañas, las cuales separaban los distintos reinos y ciudades. Entre estos, el reino de Montenegro, el más poderoso de todos y que era muy especial debido a que tenía anexionadas dos ciudades humanas, Trepolis y Crucias, de las que tomó control tras ganar una guerra contra ellas. Su rey era Francisco, un elfo muy influyente. El reino Esmeres de Orcos era el siguiente en el poder, manejado por el rey Minos. Guardaba cierto resentimiento hacia los elfos y añoraba debilitar su imperio. Después seguía el reino enano de Claros, manejado por el rey Adolfo, a quien muchos consideraban un títere de Francisco. Y por último el menos poderoso, el reino de Zamorra, gobernado por Matías, un reino tranquilo y ligeramente próspero. Capítulo 2. Camino a la independencia. Las ciudades humanas de Trepolis y Crucias, a pesar de no estar dentro de un imperio de elfos, mantenían sus costumbres y religión, lo cual no le gustaba al rey Francisco, por lo que mandó destruir lo que él consideraba estatuas paganas, las cuales reemplazó con monumentos en honor a la naturaleza. Esto molestó mucho a sus ciudadanos, ya que también subió los impuestos, por lo que sus líderes Francisco y Arnoldo, ya hartos, se reunieron secretamente con el rey Minos para declarar la independencia cuando llegara el invierno. Capítulo 3. Guerras de Independencia. Solo unos meses después, las blancas nubes cargadas de nieve cubrieron la mayoría del Rosellón de blanco, especialmente en el norte. Congelaron las zonas costeras del mar, lo cual dificultó la navegación y arruinaron los cultivos, lo que provocó una hambruna. Era el escenario perfecto, así que los humanos de las ciudades de Trepolis y Crucias se independizaron en un nuevo reino unificado y los enanos de la isla de Malta del reino de Claros, ya que estaban cansados de ser un estado de vasallo del reino de Montenegro. Así que se formó una coalición del reino de Esmeres y los humanos rebeldes contra el reino de Montenegro y Claros, mientras que Zamorra permaneció neutral y Claros se lanzó a reconquistar Malta. Capítulo 4. La guerra. Así empezó la guerra. Humanos, elfos y enanos peleaban sobre el hielo congelado, mientras que los orcos se preparaban para enviar refuerzos a los humanos. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today. Quienes ya habían perdido, y los elfos y enanos asediaban Crucias. Lo bueno fue que el desembarco de los orcos los hizo retroceder.
Los humanos y orcos lograron interponerse, pero había un problema, que era la precisa arquería de los elfos, la cual generaba muchas bajas. La batalla final se dio en la ciudad de Misetas, en el reino elfo, en donde los últimos soldados orcos y humanos fueron masacrados por los arqueros elfos. Sin embargo, esto no fue considerado una victoria, ya que el verano estaba cerca y no era posible transitar sobre el océano congelado, por lo que la guerra tenía que continuar anfibiamente, lo que ningún reino podría lograr debido a que estaban devastados. Esto ha sido el final, dale like y comenta para una segunda parte. Gracias por ver.